Rápidamente vamos a repasar los 4 ciclos de Carnot, Otto, Diesel, Church-Brayton y la mezcla de gases. Ciclos térmicos. Son los que producen trabajo mecánico a partir de energía térmica, o sea calor, o bien la transferencia de calor utilizando energía mecánica. Aquí se hablarán solo de ciclos de potencia de gas, donde el flujo de trabajo siempre se mantiene en estado gaseoso. Se rigen mediante la segunda ley, la cual dice que ningún calor absorbido puede transferirse directamente en trabajo, es decir, entropía, y la primera ley, que habla de la conservación de materia. Esta es una serie de procesos donde un sistema regresa a su estado inicial, por lo tanto, es un proceso reversible de 4 fases. Se usa el modelo reversible porque además del anterior, en los cálculos se puede calcular una mayor eficiencia. Primero hay que recordar la representación gráfica en una gráfica presión-volumen de los diferentes procesos: isobárico a presión constante, isotérmico a temperatura constante, isobárico a volumen constante y adiabático, que es sin transferencia de calor. Estos producen trabajo que tienen un porcentaje de eficiencia del calor neto entre el calor de entrada por 100, esto en una forma general. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos en un ciclo y está representado únicamente por el área asombrada en el gráfico presión-volumen. También se obtiene restando el calor de entrada menos el calor de salida. El ciclo Carnot es el más ideal porque tiene menos interferencia externa y menos desperdicio energético, lo que le permite calcular la mayor cantidad de trabajo posible teóricamente, lo que lo hace una comparativa para los demás ciclos, pero no puede ser reproducible en la realidad. Consta de 2 isotermas y 2 isobaras y depende única y exclusivamente de las temperaturas. A continuación, una representación del gráfico presión-volumen del ciclo de Carnot empieza en la esquina superior derecha y continúa con una expansión isotérmica, después una expansión adiabática, regresa con una compresión isotérmica y termina con una compresión adiabática. Tiene forma de triángulo acostado con muchas curvas. El calor de entrada en el punto 1 a 2 representa un calentamiento isotérmico y el calor de salida en el punto 3 a 4 representa un enfriamiento isotérmico. Puntos importantes a recalcar es la eficiencia de Carnot, que es 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente por 100. También está que el calor de entrada en el punto 1, 2 y el calor de salida en el punto 3 y 4 son procesos isotérmicos y por lo tanto el calor es igual a la fórmula del trabajo, al igual que algunos otros conceptos que tú ya sabes. Este modelo sirve para motores de combustión interna o pistón de gasolina, tales como la mayoría de los automóviles, motocicletas, camiones ligeros, plantas de luz que funcionan a gasolina, cortadores de césped, entre otras. Se considera un modelo cerrado a pesar de que necesita abrirse antes de volver a empezar el ciclo. Ocurre porque necesita llenarse de aire antes de que exista la combustión. Depende de las relaciones de compresión, RC, que se obtiene dividiendo el volumen máximo entre el volumen mínimo, y el tipo de gas, ya que la constante de gas se obtiene dividiendo SP y CB, los cuales dependen de si el gas es monoatómico o diatómico. Con esta constante se obtiene la eficiencia con la siguiente fórmula. Esta se distingue ya que tiene la constante -1 como exponente de RC. El ciclo de Carnot consta de 4 fases. Admisión. El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla de aire y combustión en la cámara a presión constante, y no se consideran los cálculos. Compresión. El pistón sube para comprimir la mezcla y se considera una compresión adiabática. Combustión. El pistón en su punto más alto salta una chispa de la bujía. Esto calienta el aire a volumen prácticamente constante, o sea, una isócora. Expansión. La alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo y se considera adiabática. Escape. Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón con una temperatura mayor que la inicial. Después es sustituido por la misma cantidad de mezcla en la siguiente admisión. En la gráfica presión-volumen podemos observar que aunque empieza en la esquina inferior izquierda en el punto A, siempre necesita volver en el punto E, como se explicó anteriormente, para llenarse de aire y la mezcla. Tiene 2 curvas, lo cual es una expansión y una compresión adiabática, y 2 líneas rectas, que son isocoras. Eso hace que solo tenga un volumen máximo y un volumen mínimo, los cuales se ocupan en la relación de compresión. El ciclo Otto se usa para cargas y trabajos muy grandes, como camiones, maquinaria pesada, barcos y trenes. Esto demuestra un trabajo muy alto a pesar de su baja eficiencia a comparación de Carnot. Consta de 2 adiabáticas, una isocora y una isobara. Es muy similar al ciclo Diesel, pero en el paso 2 y 3, la combustión es una isobara y tiene una mayor duración.
También, en lugar de gasolina, ocupa diésel. La ignición no requiere una chispa, ya que la temperatura del aire comprimido supera el punto de ignición del combustible. La relación de compresión, el cual es el valor numérico que indica cuántas veces se oprime la mezcla del aire y combustible, es mayor a la de diésel, ya que en Otto no se puede comprimir demasiado, ya que el gas puede hacer una combustión prematura, aunque también se calcula como V2 entre V1. También se agrega a la ecuación la relación de corte, el cual es únicamente de diésel. Se define como la proporción entre el volumen final de la combustión y el volumen inicial al inicio de la misma, lo cual ocurre en el punto 2 y 3. También se agrega la ecuación de eficiencia, que es muy similar a la de diésel, pero se agrega exactamente a la ecuación una parte de la relación de corte. Debido a la relación de Otto y diésel, se va a explicar de la siguiente manera. Del punto 0 a 1 es cuando se mete el aire del exterior, que se considera una expansión adiabática. Debido a la similitud entre Otto y diésel, se va a explicar de la siguiente manera. Del punto 0 a 1 es cuando el sistema absorbe el aire del exterior. Del punto 1 a 2 es una compresión. Comprime el aire exterior hasta unas temperaturas extremadamente altas. Y eso hace que del punto 2 a 3 se considere una expansión adiabática, pero sobre todo un calentamiento, porque aquí inicia y termina la combustión, ya que se agrega el combustible, pero como la temperatura del aire comprimido es tan alta, sobrepasa el punto de ignición y se empieza la combustión. En el punto de 3 a 4 es la expansión adiabática, que es consecuencia de la combustión. Y del punto 4 a 1 es cuando se expulsa el aire calentado y se vuelve a llenar del aire limpio de afuera, frío, y por lo tanto se considera un enfriamiento. Cabe recalcar que del punto 2 a 3 se calcula el punto de corte, porque como ya se explicó anteriormente, aquí inicia y termina la combustión. Ahora bien, con el ciclo de Joule-Brayton, este describe el comportamiento ideal de un motor de turbina de gas, por ejemplo en aviones o plantas termoeléctricas de turbina de gas que generan electricidad. Consta de 2 adiabáticas y 2 isobáricas. Depende del tipo del gas, porque con eso se determina la constante K, y de la relación de presión, RP. Es la relación entre la presión de gas de salida de compresión en P2 y la relación de presión en la entrada del mismo, P1. Su eficiencia se distingue por el denominador, es un RP, con un exponente de K-1 entre K. El ciclo de Joule-Brayton consta de diferentes fases. Primero es la admisión, donde el aire frío a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. Después entran al compresor, donde el aire es comprimido y es dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor movido por una turbina. En la cámara de combustión, el aire es calentado por una combustión de queroseno. La cámara abierta permite al aire expandirse isobáricamente. Después está la turbina, donde el aire caliente pasa por ella, que hace que se mueva. En este paso, el aire se expande y se enfría rápidamente, por lo que se considera adiabática. Y por último, el escape, donde el aire enfriado, pero con una temperatura mayor que la inicial, sale al exterior. Técnicamente, este es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que el entra por la boca de la turbina, pero dado que sí entra a la misma cantidad y a la misma presión, se hace una aproximación a suponer esta recirculación. Esto se considera un enfriamiento isobárico. Es similar al ciclo de Otto y diésel. El gráfico presión-volumen del ciclo Joule-Brayton es muy similar al del Otto y el de diésel, pero no empieza en ninguna esquina, empieza en medio, en la parte inferior. Comienza con una compresión adiabática, que es cuando se comprime el aire en el compresor. Luego la expansión y calentamiento. De B a C de manera isobárica, porque le permite al gas expandirse en ese sistema. Luego de C a D, recordemos que es un enfriamiento y una expansión, porque pasa a través de una turbina que la hace volver a moverse. Y luego de D a A es para volver al punto inicial, que es cuando se expulsa ese aire y se introduce uno nuevo, más frío, y por lo tanto se considera un enfriamiento. En este Joule-Brayton, a comparación de Otto y diésel, sí se considera el rellenamiento del aire, ya que antes se ponía como un punto aparte como E.
Como punto extra a todo esto tenemos la mezcla de gases. Este es un proceso físico en el que los compuestos no reaccionan entre sí. Llega al estado final cuando los gases ya están completamente mezclados. Se manejan los procesos isobáricos, isocóricos, bueno, este no porque no es difícilmente posible, isotérmico que es el más ideal, adiabático y el poliprótico, pero este no es tan ideal ya que se recomienda mantener por lo menos una de las funciones constante. La entropía siempre va a ser positiva ya que la mezcla es espontánea. En la fracción molar, los gases, o sea, YI, hay que considerar que si es igual a 0, entonces la sustancia no existe en ese espacio. O si es igual a 1, entonces es 100% pura o es 100% la sustancia analizar, ya que puede ser una mezcla o un compuesto. También se manejan leyes como la ley de Fick o de gradiente de concentración, ya que dice que cuando existe una mezcla muy concentrada, las partículas van a migrar a zonas donde no existe todavía. También la ley de Dalton o la de las presiones parciales, bueno, es la misma, donde PI es la presión que tendría un solo gas de una mezcla de gases si ésta estuviera sola dentro del sistema, pero no es lo mismo que las condiciones iniciales como P1. También la ley de Amahat o ley de los volúmenes parciales. Aquí el volumen parcial y el volumen inicial sí son los mismos. Es el espacio que ocuparía una sustancia de una mezcla de gases si estuviera sola en el sistema. Ahora bien, vamos con las aclaraciones y conclusiones como sea. En primera, me equivoqué en el principio y el isocórico es a volumen constante, estaba muy apurada, lo que sea. El ciclo Carnot es el más eficiente, pero no es replicable en la realidad. El ciclo Otto es más eficiente que Diesel, pero Diesel está hecho para trabajos más pesados. Y ahora también estoy cansada y me quiero ir a dormir. Chinga su madre, muchas gracias.